Lucisar. Ahorita escuchaba un debate entre Sproul, que es anabautista, y MacArthur, que no cree en el anabautismo, es decir, en el bautismo de bebés como, como señal de relación con un cristiano. Y Sproul decía que el, la circuncisión es un signo de fe puesto al pacto abrámico. Y entonces yo no entendí las escrituras y yo no sé qué entendió él. Digo, es un gran teólogo y probablemente habrá alguien que diga que no es cierto lo que estoy diciendo, pero la fe que le contó perdón, en lo que le contó por justicia a Abraham fue la fe, no la circuncisión. Es decir, la circuncisión, es más, ni siquiera la circuncisión era un signo de fe en los que se les aplicaba, porque te lo aplicaban a los 8 años a los 8 días de nacido. Y ahí está el caso de Jesús. 8 días de nacido, se le hizo la circuncisión, se presentaron las tórtolas para su presentación al templo, etcétera, etcétera. Primogénito. No me vas a decir que en ese momento el bebé Jesús, por mucho que fuera el bebé hecho de Dios, hubiese tenido fe en Dios, porque incluso dicen que poco a poco fue aprendiendo y entendiendo y demás. Y la discusión es esa, o sea, ¿qué relación tiene eso? Y Sproul siempre lo usó en vida, ya descansa, está con Dios, pero él usaba en vida que era una representación de la fe cristiana, de los que somos papás cristianos y que nace nuestro hijo cristiano. Lejos perdón, yo tengo la circuncisión, lejos del aspecto de salud que tiene la circuncisión, las ventajas que tiene, tienes menos propensión a enfermedades venéreas, al SIDA, tienes menos propensión a no tener sensibilidad en la relación sexual, tienes menos propensión a tener infecciones por hongos y demás. Lejos de todo eso, el pacto abrámico, el sello de cortar el prepucio era un símbolo de la raíz del pecado está en el hombre. Porque cuando el pecado entra al mundo no es cuando Eva come del fruto, sino cuando el sope de Adán come el fruto del bien y del mal. Y entonces entra el pecado al mundo. Eso lo dicen las escrituras. Lo que estaba haciendo en ese momento Dios era apartar un pueblo, una etnia. Era como que su signo de su símbolo distintivo de eres judío, eres el pueblo apartado de Dios. No dice eres el pueblo creyente, cristiano, o que tiene fe, o que cree en Dios y que va a vivir por Dios. No, o sea, de hecho incluso por eso, eh, déjame recordar, es Jeremías. Dice, circuncídense el corazón. O sea, circuncídense el corazón, quítense el pellejo del corazón que no les permite ver quién es Dios y tener fe en Dios. Porque la ley desgraciadamente fue malinterpretada y se volvió obras. Y por obras te querías salvar. Entonces ibas y matabas a todos los animales del mundo y seguías haciendo tus cochinadas y seguías matando animales porque con eso pues quedabas bien con Dios y pagabas tus palomas y te bañaban con hisopo y te hacían el lavado de no sé qué y matabas al borrego y matabas animales, o sea, no, o entregabas tus diezmos o entregabas tus 25% de tu cosecha y entregabas tus primicias, no, espérame, el pacto abrámico es, o sea, la circuncisión lo que marca es, eres una etnia mía, judía. No quiere decir que ese niño de 8 días tuviera fe. Ahí es donde se le cae el argumento
Sproul, porque él lo usa cuando no tiene el debate con MacArthur en sus predicaciones libres que él hizo bajo radio y demás, que todavía las puedes encontrar en internet, que, que, la, que el bautismo de niños es el pacto de gracia, de fe, como el que tuvieron los judíos. No, espérame, o sea, esa era su forma de censarlo, de hacerlos propios del pueblo. O sea, es como si te hicieran un tatuaje, nada más que Dios prohíbe los tatuajes. Pero él sí quería demostrar que lo que quería empezar a limpiar era al origen del pecado, que es el hombre. ¿Y cómo lo limpias? Con un elemento clínico, que es quitar el prepucio. Clínicamente es más limpia una relación sexual con un hombre sin prepucio que con un hombre con prepucio, pero además es genéticamente que el que tiene el pecado es el hombre. Y por lo tanto tenemos que quitarnos nosotros el prepucio. Por eso no mandó a que las mujeres se quitaran los labios vaginales, que eso sí lo hacen algunas tribus africanas, cortan los labios vaginales de la mujer. Lo que le están haciendo es mutilarla en su sensibilidad. El prepucio a nosotros, al contrario, no nos quita sensibilidad, nos hace más sensibles, porque el glande queda descubierto. Y el glande es la zona donde uno tiene mayor sensibilidad. Entonces, volviendo y lo voy a decir con las escrituras, no es un pacto de fe, no es un pacto de fe. Escucha lo que le va a decir Dios a Abraham cuando le dice, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, tú vas a ser una gran nación y los vas a marcar con la circuncisión de que son mi pueblo, los hombres. Las mujeres no. De hecho, las mujeres las bendice sin necesidad de ningún tipo de ritual, porque vuelvo a insistir, el pecado entró por el hombre. Porque al hombre fue al que se le dieron las instrucciones y no a Eva. Eva se engañó con la serpiente porque el buen Adán, pues quién sabe dónde andaba cuando Eva andaba chismeando con la serpiente. Escucha, dice versículo 12 de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, él será bendición, porque de su simiente va a venir la bendición del mundo, que es Jesús. ¿Te fijas cómo no dice circuncídate para que yo te haga una gran nación? Córtate el prepucio, hazte la circuncisión. No, dice salte de tu pueblo, porque estaba en Canaán, el pueblo pagano, idólatra, y él era un idólatra, él venía de ese pueblo pagano, él venía de esos rituales, o sea, de los dioses, todos esos raros. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. No hay circuncisión. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, porque es en su simiente. Y se fue Abraham, y es Abraham sin H-A-M, es Abraham chiquito, y Sara no es Sara, es Saraí todavía. Acuérdate que ella la llama Sara, que es princesa. Entonces, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Se le pegó Lot porque su papá de Lot había muerto. Y se le pegó. No lo debe de haber pegado, pero se le pegó. Porque él dijo, con tu parentela. Lot no era su parentela, y Lot le iba a traer problemas después. Y se tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Aram. Salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había parecido. Y luego le pasó ahí a un monte al oriente del Betel, y plantó su tienda, plantó su tienda
teniendo a Betel al oriente y a Ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, llegó hacia el Negev. ¿No? Ahora escucha, por favor, capítulo 15, Génesis. Dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham. ¿De qué cosas? Vino una guerra con los de Sodoma y Gomorra, secuestran a Lot, Lot es salvado por, por Abraham lo bendice Melquisedec. Melquisedec es el tipo Cristo, el tipo Cristo que después Hebreos va a decir, según el orden de Melquisedec, y Salmos va a decir, tú serás el sacerdote según el orden de Melquisedec, que es Jesús. Ese sí es del orden de Melquisedec, porque viene de la tierra de Judá, donde no hay sacerdocio. Jesús no tiene herencia de sacerdocio, y Jesús es el tipo, bueno, él es el verdadero, pero el tipo es Melquisedec. Entonces, después de todo eso, vuelve a aparecerse Dios con él y le dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en bendición. 15, voy a citar del 1 al 6. 15 capítulo, versículo del 1 al 6. Dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra a él de Jehová diciendo: no te heredará este. O sea, ahí viene Jehová y le dice: no te heredará este, sino que hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Por obra del Espíritu Santo, Abraham, escucha lo que contesta en el 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. 7. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto, lo partió por la mitad, lo puso a la mitad. Perdón, voy a seguir 10, 11, 12, 13 y 14. Ahorita te digo por qué. Dice: y todo lo que esto, y lo partió por la mitad, lo puso por la mitad en frente uno del otro, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrevino un sueño a Abraham, y aquí que le entró un temor grande. Oscuridad cayó sobre él, y entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena y será esclava. Ahí será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré, y después de esto saldrán una gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, desde el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. ¿No? Ahí se hace el pacto, lo jura Dios por sí mismo, lo hace como en los rituales antiguos: ponías a los dos animales de los lados, él pasa por el medio. En realidad ahí deben de haber pasado Abraham y él, pero el único que jura por sí mismo es Dios en la Trinidad. Se dice que es Jehová y Jesús los que juran, no se sabe, pero bueno, hay un juramento por el mismo Dios en sus 3 personas. Y entonces ahí es donde ya
está el pacto. Ojo, no ha habido circuncisión. Por eso insisto, no es por la fe en que la circuncisión aparece. La circuncisión es el sello del pueblo judío. Punto. Escucha. 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto como padre de muchedumbres de gentes. ¿Ves? Es población. O sea, lo que está haciendo Dios es sellar a la población varones, como judíos. Vuelvo a insistir, a la mujer no le hicieron ningún tipo de operación como hay en unos pueblos africanos en los que sí les quitan sus labios vaginales, sus labios mayores, que ahí sí le dan en la torre a la sensibilidad de la mujer. Ahí sí la están castrando en su sensibilidad. Dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he puesto como padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Ves cómo sigue hablando de población? No sigue hablando de creyentes, no sigue hablando de adoradores de Jehová, de verdaderos creyentes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso todo el tiempo tuvo que batallar Moisés, y después se tuvo que batallar en jueces, y después se tuvo que batallar en reyes, con gente incrédula, que si el rey era impío, el pueblo era impío, que si el rey era creyente, el pueblo era impío, que en la mañana adoraban a Dios y en la noche a Astaroth, que en la mañana adoraban a Dios y en la noche, que incluso el propio templo que era de Jehová quedó todo grafiteado con dioses ajenos, y mujeres endechando a Tamuz, y rituales que nada que ver con Jehová. Y eso lo puedes ver en Ezequiel. Dice: generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Ves cómo es el Dios de ellos? Pero ellos no son su... No, o sea, ellos nunca se entregan a Dios. Desgraciadamente, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Otra vez, población. No está hablando de creyentes. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, y cualquier extranjero que fuere de tu linaje. Otra vez, no es por fe, es una marca de población. Es los únicos que iban a poder entrar después con las genealogías, podían entrar a la tierra prometida y podían pertenecer al pacto. Cuando Israel fue potencia, mucha gente se convirtió de israelita porque le convino, porque en tiempos de Salomón fue una potencia mundial. Entonces hubo gente que no era cristiana, que no era adoradora de Jehová, pero dijo: pues me conviene, ¿qué tengo que hacer? Córtate el prepucio, báñate con agua, haznos creer que crees en el perdón de pecados. Pero como todo eran rituales y todo eran obras, pues entonces la gente hacía las obras y decía que era algo, ¿no? Que es lo que hace la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana bautiza bebés. Los anabautistas, que son cristianos, supuestamente cristianos evangélicos, bautizan bebés, y parece que con eso están como que pasando santidad, o están, bueno, en el caso de la Iglesia Romana sí dicen que ese niño es cristiano, o sea, ese niño ya cree en Dios, y que lo único que tiene que hacer ese niño es no hacer el pecado mortal para no perder esa santidad, pero él puede ir al cielo por ese bautizo. Cuando eso cuando no hay una obra del Espíritu Santo,
cuando no hay un convencimiento, cuando una persona ni siquiera sabe quién es Dios, no hay ese pacto de fe. Y eso sí lo usa Sproul en sus predicaciones para decir, pues igual que como les hacían a los bebés en tiempos de... Y ese es un pacto de fe, perdóname, ¿dónde está la fe? ¿De quién es la fe? ¿Del papá? ¿De la mamá? ¿De la... Perdón? O sea, no, es una fe propia y personal con la que tú te convences que eres cristiano. Y incluso hay niños de 5, 8, 9 años que se convencen de la fe y se vuelven cristianos desde chavitos. Y eso no exime que tú de bebé no tienes ni idea de quién es Dios. Por eso Dios promete que los niños están vigilados por Dios, por sus ángeles, y sus ángeles están en contacto directo con su Padre. Están vigilando a esos niños. O sea, cuando yo le desgracio la vida a un niño, me las estoy viendo con el Padre, Dios, Jehová, y eso lo dice la Biblia, eso sí lo dice. Y el niño no tiene que estar ni circuncidado, ni creer en nada, ni ser hijo de cristianos. Puede ser el hijo de los peores barbajanes ateos y él está siendo vigilado por Dios. Por eso creemos los cristianos que hemos leído la Biblia que si un niño muere va directo a la presencia de Dios, porque él no pudo decidir entre lo bueno y lo malo. Pero de eso a que tú digas que un niño o que el pacto de la circuncisión es un pacto de fe, no es cierto, porque aquí está dicho. Dice, y en la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Perdón, paréntesis y cito lo demás y con eso cierro el video. Si hubiese necesidad de un sello para creer en Dios, ¿por qué no se lo puso a la mujer? O sea, ¿por qué la mujer no le dijo te cortarás el pelo o te cortaré una parte de tu cuerpo? No, porque ahí era un sello poblacional para los originadores del pecado, que somos nosotros. Punto. Dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Traducción, te mataban. O sea, te mataban. Dijo también Dios a Abraham y a Sarai, tu mujer no se llamará Sarai, la llamarás Sara, será su nombre, y la bendeciré. ¿Ves? A ella la bendice sin necesidad de cortarse, y nunca habló de bendición por cortar el prepucio. Dice, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, de reyes, de pueblos, vendrán de ella. Ojo, ella ya tiene 90 años en ese tiempo. O sea, él tiene 100 y ella tiene 90. Dice, y entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. ¿Y por qué Isaac? Porque te reíste. Dice, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, nació con una concubina de Sarai. También te he oído, y he aquí le bendeciré, y le haré fructificar, y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. O sea, de él va a salir Israel, con Isaac. Dice, el que Sara te dará a luz, ya no Sarai, Sara, por este tiempo y el año que viene. O sea, ella tiene un bebé a los 90 años de edad. Y acabó de hablar con él, y subió Dios al estar con Abraham, y entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos sus siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio.
En el mismo día fueron circuncidados Abraham, Ismael, su hijo, y todos los varones de la casa. El siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados. Ninguno era converso. O sea, tú no podías decir, ah, órale, todos eran creyentes y los habían cristianizado y les habían enseñado de Jehová y demás. No, el único que hablaba con Dios era Abraham y era su amigo y era con el que andaba de cuartos en cualquier lugar, y por eso después le cuenta hasta lo que va a hacer en Sodoma y Gomorra. Todos los demás ¿van a ser del pueblo judío? Ok, a cortárselo, nada más. No era una señal de fe. Ninguno de ellos era creyente. De hecho, los comprados, incluso tú vas a oír que de los esclavos porque siervo es esclavo, que de los esclavos de, de Abraham, cuando ya Ismael ya tiene edad para casarse, van a buscar a Rebeca. Y cuando va a buscar a Rebeca dice, el Dios de mi Señor, el Dios de mi Señor, porque Abraham es el que manda al esclavo a conseguirle la esposa a su hijo. Le dice, el Dios de mi Señor me dé gracia, bla, bla, bla. El Dios de mi Señor le pedí y el Dios de mi Señor me dio la muestra de la señal que yo le pedí, que era que la primera mujer que se acercara con él le iba a pedir agua para él y para sus camellos y se le iban a dar. Nada que ver, o sea, no era porque tuvieras fe. Ahora, ¿por qué si sé que es por fe el bautismo? Pues escucha, Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ya Jesús resucitado, ya Jesús a punto de irse al cielo, Mateo dice, o bueno, la versión de Mateo, del Evangelio es, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ojo, les está hablando a creyentes, les está hablando a discípulos, les está hablando a gente que creció con él, creyó en él, van a morir por él. Gente que estuvieron con él todo el tiempo. El único que no creyó fue Judas, y Judas se ahorcó y se mató. Punto. O sea, se ahorcó, cayó, se mató. Todos estos son creyentes. María Magdalena, María su madre, Salomé, la madre de Juan y Jacobo, los 12 apóstoles, Juan, Mateo, Marcos, Judas, no el Iscariote, Bartolomé, Matías, etc. O sea, son creyentes, son gente que vio todo el proceso, vivió todo el proceso, vio los milagros, vio la alimentación de los 5,000, la alimentación de los 4,000, vio la curación de ciegos, cojos, mudos, jorobados, vio la resurrección de Lázaro, la resurrección del jovencito que era el único hombre que le quedaba una viuda, la resurrección de la hija de Jairo, etcétera, etcétera. La recuperación de 12 años de sangrado de la mujer samaritana, la recuperación de la mujer sirofenicia, de su hija endemoniada, de los endemoniados gadarenos, dependiendo del evangelio. Todo eso ellos les tocó. Todos ellos dijeron, sí, Señor, tú eres el Dios verdadero. Todos ellos oían a Pedro decir, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente. Y todos decían, sí, amén, sí, sí, todos creyeron, todos creían. A María Magdalena en otro evangelio se le presenta y le dice, voy a ver a mi padre y a tu padre, voy a ver a mis hermanos, voy a ver a mi padre y a tu padre, voy a ver a mi Dios y a tu Dios. Ahora sí se puede hablar del Dios de ellos. Ellos no negaron la fe, murieron por la fe en la resurrección. Ahora escucha lo que les dice Jesús antes de subir al cielo. Dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, es decir, aprendientes, educados. Cuando tú decías discípulo antes en la escuela, no tenía que ver nada con religión, era muy laico, porque el discípulo es el que va a aprender del maestro. ¿Quiénes eran los maestros? Los apóstoles. ¿Qué iban a hacer los apóstoles? Tener señales y milagros o dunamis para poder testificar que eran creyentes. Dice, hacer discípulos, es decir, formar a las nuevas generaciones que dieran testimonio de Jesús, del Jesús crucificado, del Jesús resucitado, del Jesús redentor, del Jesús que iba a salvar al mundo del pecado, del Jesús que había vivido, etcétera, etcétera.
Perdón que me detenga tanto en discípulo, porque solamente un discípulo podía pasar por el siguiente proceso. Dice, id a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo si creías, solo si entendías, solo si sabías, solo si sabías las cosas, entonces te podías bautizar. ¿Por qué? No porque como ahora te hacen en las iglesitas estas centaveras que te tienes que aventar sus cursos para ser cristiano, sino porque tú estabas convencido de que Dios había muerto por ti, había resucitado por ti, y tú querías la vida en el Espíritu Santo. En ese tiempo todavía el Espíritu Santo, cuando entraba en tu cuerpo, hacía señales y milagros, como hablar en lenguas, como curar personas, como todo ese tipo de cosas. Pero después lo único es que tienes la certeza de que tienes al Espíritu Santo porque tienes convicción de pecado, porque crees en el arrepentimiento, porque crees que el Señor Jesucristo es tu Señor y Salvador, porque solo y solo a Él le pides para tus cosas, porque vives arrepintiéndote todos los días, de mal arrepentirte, porque todos los días estás tratando de exaltar al Señor Dios Todopoderoso en todo lo que haces y en todo lo que dices, porque todos los días estás tratando de poner en alto su nombre. Eso es ser discípulo, y por eso te bautizabas. El bautizo era la inversión de la persona para representar la muerte de Jesús y para representar su resurrección y para representar que tú morías en la cruz y tú resucitabas como una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso era el bautizo. Y el bautizo tú sabías que si lo hacías era una representación pública de tu creencia. Y hacer eso en público implicaba que te podían matar. O sea, posterior de eso venía el ejército romano y te decía, tú eres de los que están con esos del camino. Así primero les decían el camino, les empezaron a decir cristianos después. Y también fue un apodo, fue una burla. Eran los cristitos, eran los jesucitos. Y cuando ellos decían, sí, yo creo en esto, ok, ¿no vas a decir que el César es rey? No, el César no es rey, rey es Dios. Ah, ok. Entonces ya sabías que ibas a morir en las antorchas, ibas a morir en los leones, ibas a morir comido por perros. O sea, te esperaba el martirio, ¿no? Entonces, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te puedo citar como esto ocurre en Hechos, que es la continuación que hace Lucas después del Evangelio de Lucas, y como en Pentecostés, en el día de Pentecostés, él da la orden del bautizo. Aquí está, primer capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, a los 11 alzó los ojos y habló diciendo, varones judíos, todo lo que veis, los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio a todos y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, porque ya había bajado el Espíritu Santo, porque estaban hablando en lenguas. Dice, vosotros suponéis esto, es la hora tercera del día, mas esto os digo, pero esto fue dicho por el profeta Joel. Y en los posteriores días dice, Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vosotros, hijos e hijas, profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos llorarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales
que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de los inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. Porque David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi gozo en mi lengua. Y se gozó mi lengua, y aunque mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo con juramento de Dios lo que había jurado a su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fuese dejada en el Hades, ni su carne viera corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, es derramado en vosotros lo que veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. O sea, queda claro que para poderte bautizar tenías que tener fe y arrepentimiento de todo esto. Cuando eres un bebito, ¿de qué diablos te vas a arrepentir? Luz y sal.